Lince TV, política y noticias. Yone Belarra, gracias a su ropa interior, dicho por ella, aprobó una ley de vivienda y pretendía esgrimirlo como argumento de cara a las próximas elecciones. El PSOE intentó compartir este triunfo, de hecho Pedro Sánchez triunfal en el Congreso defendió la ley de vivienda, que es una ley terrorífica, aunque lo cierto es que en su redacción participaron especialmente la propia Yone Belarra con Bildu y con Esquerra Republicana. Lo mejor de cada casa, una ley que la hacen ellos, pues ya podéis imaginar cómo iba a salir. Vamos a ver aquí a Yone celebrando su ley. ¿Su armario alguna prenda fetiche? Sí, las bragas moradas. Sí. Que me encantan. De verdad, yo mira que llevo años viniendo aquí, ¿eh? Pues es que me dan suerte. Pues déjemelas si le dan suerte. Eso me parece un poco too much. Pero si quieres te bueno, las lavamos, las pongo al revés. Como sea, si dan suerte. ¿Es verdad que dan suerte? En plan, fue ponerme las bragas y aprobar la ley de vivienda. Pero de verdad, me las tenía que haber puesto antes. Se las tenía que haber puesto antes porque la ley de vivienda salió gracias a su ropa interior. De todas formas, poco le ha durado la alegría a Yone Belarra porque Yolanda Díaz ha decidido presentar su propia propuesta sobre la vivienda que hace que esta ley, a pesar de contar solo con unos días, ya se haya quedado anticuada y obliga a Podemos a elevar la apuesta. Vamos a ver primero, aunque ya lo hemos desarrollado en otros vídeos, en qué consiste la ley de vivienda que entró en vigor recientemente y después veremos las propuestas de Yolanda Díaz y Yone Belarra, que esperemos, por favor, que no lleguen a entrar en vigor. Estas son las claves de la nueva ley de vivienda que interviene en el mercado del alquiler. El gobierno ha alcanzado un acuerdo con Bildu y Esquerra para sacar adelante la nueva ley de vivienda. La clave principal de la normativa es la limitación de la subida del precio del alquiler. Para ello se creará un grupo de trabajo. Igualmente la normativa incluye la eliminación del IPC. Cambia a lo que se considera un gran tenedor. Al principio se consideraba aquella persona que tuviese 10 o más propiedades y que viviese de las rentas de esas mismas, y ahora se ha bajado de 10 a tan solo 5, lo cual es una locura y va a desincentivar enormemente que haya gente que decida invertir su dinero en comprar propiedades con el objetivo de alquilarlas en un futuro, y eso va a limitar bastante la construcción de nueva vivienda y también va a reducir la oferta de vivienda en alquiler. Esto, a grandes rasgos, lo que va a conseguir es que la oferta de alquiler sea mucho menor, la demanda va a ser la misma y aumentará el precio de la vivienda por más que lo topen, porque la gente se las ingeniará para cobrarlo de otra manera, ya sea en B, ya sea de la forma que sea, ya se la buscarán para poder hacerlo. También habla de las zonas tensionadas. La ley permite que las comunidades autónomas regulen los alquileres en zonas tensionadas. La normativa establece que serán consideradas áreas tensionadas aquellas donde la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de la renta media de los hogares. Como podréis imaginar, el precio del alquiler no es igual en todas partes. No es lo mismo el centro de Madrid que en un pueblo de Extremadura. Esto va a tener consecuencias desastrosas y además no existe el derecho a vivir en el centro de Madrid. Es normal que valga más allí porque hay más personas que quieren vivir allí, pero nadie contempla el hecho de decidir vivir en la periferia y desplazarse en transporte público ni ninguna otra alternativa. Todos quieren vivir allí y por lo tanto consideran que tienen derecho a ello. Además, habla a efectos de los inquilinos. Una novedad de la ley es que los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario. Y además, en el tema de desahucios, esto es importante, se podría decir que se ha blindado la ocupación, ya que el propietario va a tener que buscárselas para demostrar que le están ocupando, cuáles son las circunstancias del ocupa. Va a ser un auténtico desastre y esto, ya digo, va a haber mucha gente que prefiera tener el piso vacío antes que alquilarlo por el temor a la ocupación. Como podéis ver aquí, otra de las claves es que se prohíben los desahucios sin fecha y hora predeterminada y también se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento que aplazarán los procesos más de 2 años, y durante esos 2 años pues el propietario va a tener que correr con los gastos, no va a percibir la renta, va a tener que gastarse el dinero en procuradores y abogados. Va a ser esto una locura, es una ley muy mala e insisto, nos va a parecer una ley neoliberal facha Franco Pantano al lado de lo que vais a ver ahora que propone por un lado Yolanda Díaz y por otro lado Podemos en respuesta a Sumar. Yolanda Díaz plantea limitar la compra de pisos en grandes ciudades si no es para vivir. La propuesta de Sumar incluye dificultar la hipoteca tipo variable,
que sean indefinidos los contratos de alquiler y propone facilitar el acceso a una casa a los inmigrantes ilegales. Como podéis ver, esto ya es un despropósito absoluto. Y sobre todo preocupa el hecho de que no se pueda subir el precio del alquiler y conforme vayan aumentando los gastos, con lo cual los propietarios van a quedar arruinados. Y también me llama la atención el tema de la hipoteca variable, porque la gente que ha pedido una hipoteca a tipo fijo, cuando los tipos estaban bajos estaban pagando más y la gente que lo tenía a tipo variable no pagaba demasiado de hipoteca, y en cambio ahora que suben los tipos, la gente que lo tenía a tipo variable se queja, pero es que la gente que la tiene a tipo fijo llevan muchísimo más tiempo pagando más, con lo cual sería lo suyo que se respetase el tipo de acuerdo al que llega la persona con el banco. De hecho, en otros países, como es el caso de Alemania, la mayor parte de las personas, como tienen más cultura financiera, más cultura económica, se pedía las hipotecas a tipo fijo, mientras que en España, que nos dejamos llevar por lo que nos diga el banco, la gente la pedía a tipo variable. Vamos a profundizar un poco en la nota de qué quiere hacer Yolanda Díaz y después pasaremos a ver la réplica de Podemos. Limitar la compra de casas si no es para residir en ellas en las zonas donde el mercado inmobiliario esté excesivamente tensionado, que eso lo va a decidir un político, o no haya espacio para la construcción de nuevos inmuebles. Esta es una de las bases del proyecto de Yolanda Díaz. En la práctica, la medida auspiciada por Sumar, la marca con la que la vicepresidenta del gobierno concurrirá, se podría aplicar en todas las grandes ciudades y afectaría aproximadamente a 6 de cada 10 hogares españoles, según la ley de vivienda aprobada el jueves. La justificación, que figura en el capítulo dedicado a esta materia, que ha elaborado Javier Burón, gerente de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, una de las personas de Ada Colau, pero sin especificar con qué resultado. La citada ley, que previsiblemente entrará en vigor antes de las elecciones municipales, establece dos nuevos criterios para considerar que una zona está tensionada, que además son individuales, es decir, basta con que se cumpla una de las dos para que la zona adquiera dicha consideración. Las consideraciones las habíamos visto antes, no vamos a repetirlo. El 61,09% de los hogares españoles cumple con al menos una de estas dos premisas, así que el destrozo que pueden llegar a hacer es bastante grande. Si bajamos a territorios concretos, el impacto se ve aún más claro. De las 179 áreas geográficas que tiene la provincia de Madrid, el 59% de ellas estaría afectada, alcanzando un total de 2.738.121, el 85% de su población. En el caso de Barcelona, de sus 198 áreas, las zonas tensionadas sería el 52,5%. Entre las cuestiones más controvertidas que se ponen sobre el tapete está facilitar el acceso a la vivienda a personas en situación administrativa irregular, es decir, a los inmigrantes ilegales. Las bases del proyecto de la también ministra de Trabajo sugieren introducir en el debate público la necesidad de una imposición a la plusvalía de la tierra, que en principio se aplicaría sobre los suelos disponibles para la construcción cuando permanezcan ociosos. También propone suprimir cualquier beneficio fiscal para sociedades o particulares dedicados a la gestión de bienes inmobiliarios que posean más de 100 viviendas. Aquí el problema es que cuando hablan de estos fondos parece que nos intenta representar a un señor malvado con sombrero de copa, con smoking, fumándose un puro, cuando la realidad es que personas que ganan poco deciden invertir en esto para tener unos ingresos extra. Y ahora vamos a ver la contrapartida de Podemos y cómo han intentado responder a la apuesta de Sumar. Podemos propone gravar la especulación del flipping inmobiliario, comprar y vender pisos en menos de 2 años. Podemos propone gravar con un nuevo impuesto del 20% del precio total de compra-venta a las operaciones de venta de vivienda que se produzcan antes de que hayan pasado 2 años desde su adquisición y se detecte un claro fin especulador. Esta es una de las medidas, según explican fuentes de la formación morada, que incluirá Podemos en su programa marco para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. De esta forma, esta práctica, conocida como flipping inmobiliario, comprar para revender en un plazo corto de tiempo con vistas a lograr ganancias, reviste para Podemos un carácter claramente especulativo y busca beneficios económicos en el muy corto plazo. Y aquí hay que decir dos cosas. Lo primero, que no sé qué problema tiene esta gente con que las personas ganen dinero. Y lo segundo, muchas personas es cierto que se dedican a esto y que compran viviendas baratas y las venden más caras. Pero hay un detalle que han obviado. La gente que hace esto, lo que hace con las casas es mejorarlas. Generalmente compran viviendas que no están en demasiado buen estado, pero que están ubicadas en zonas donde sí que hay una demanda de vivienda, y después de cambiar los muebles o mejorar las instalaciones de la casa deciden ponerla a la venta. Es cierto que sacan un beneficio que es superior a la inversión que hacen, pero también es cierto que cumplen con un servicio y mejoran las condiciones de la casa que sale a la venta.
La idea de Podemos es, por un lado, desincentivar dicha práctica mediante la imposición del nuevo gravamen y, por otro, aumentar la recaudación de las administraciones públicas. Realmente esto va de lo último, de recaudar más. Ya cuando se compra una vivienda, tanto el comprador como el vendedor tienen que pagar muchísimos impuestos y además, generalmente para este tipo de compras tú tienes que pedir una hipoteca y vas a tener que pagar intereses por el dinero que te dan. Comprar una vivienda no es algo barato y ya las administraciones recaudan muchísimo de estas mismas operaciones. Lo que tendrían que hacer si quieren solucionar el problema de la vivienda es o bien hacer una oferta mayor de vivienda pública o, por el contrario, facilitar que se pueda construir más, permitiendo construir más en altura o liberalizando más suelo, porque a pesar de que dicen que la crisis del ladrillo vino porque se liberalizó el suelo, eso es falso, no todo el suelo que se podía urbanizar estaba liberalizado y hay muchísimas trabas burocráticas para construir, por no mencionar todas las políticas urbanísticas que no permiten que se pueda aprovechar mejor el suelo. Lo que está claro es que Yolanda Díaz ha conseguido arruinar la gran propuesta que tenía Yone Belarra de cara a las próximas generales y le ha forzado a mover ficha.